Buenas a todos. Mi nombre es Iván Isaski Lara Sánchez. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Hoy vamos a tener una ponencia que se llama El futuro de los bosques templados en México ante el cambio climático, que va a ser impartida por el doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero. Esta plática está apoyada por la Comisión Nacional Forestal, gracias a la Ciudad de México por la logística que están realizando. Al ingeniero Miguel Gallegos Mora, es el suplente de la CONAFOR, suplente legal de la CONAFOR en la Ciudad de México, a Edith Morales y a Paulina Velázquez en Guadalajara. Bueno, les repito mi nombre, soy Iván Isaski Lara Sánchez, soy miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales de la sección Ciudad de México. Y bueno, hemos estado desarrollando una serie de ponencias a lo largo de esta cuarentena. Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, queremos que en lo que es la caja de comentarios, pues que nos digan de dónde nos están sintonizando, a qué se dedican, qué otros temas les gustaría que pudiéramos transmitir o buscar algún experto en temas forestales, ¿no? Este esfuerzo de la asociación va encaminada a pues hacer llegar a los técnicos, a las personas que están interesadas en temas, a que, bueno, estén enteradas de lo que se está haciendo en la parte científica del país, ¿no? Y bueno, el día de hoy, les repito, la ponencia es el futuro de los bosques templados en México ante el cambio climático, que va a impartir el doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero. El doctor Cuauhtémoc es profesor investigador del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él es biólogo por la Universidad Autónoma de Xochimilco. Tiene una maestría en la Universidad Autónoma Chapingo, la maestría es en Ciencias Forestales, y un doctorado en forestería orientado al mejoramiento de genética y plantas en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Él ha realizado estancias en el Servicio Forestal Canadiense en la ciudad de Quebec y en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica en Burdeos, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es representante de México ante el Grupo de Trabajo sobre Recursos Genéticos Forestales de la Comisión Forestal de América del Norte de la FAO. Su línea de investigación es el manejo de recursos genéticos forestales, considerando el cambio climático. Y bueno, ha impulsado la idea de realizar migración asistida de poblaciones de especies forestales, que consiste en colectar semilla en un bosque natural, producir planta de vivero y reforestar en sitios donde se proyecta que ocurrirá el clima que le es propicio en un futuro a estas especies. Esto con la finalidad de realinear la capacidad adaptativa de las poblaciones forestales. Ha publicado más de 90 artículos y bueno, todo relacionado a lo que es cambio climático. Sus publicaciones más relevantes están como el desarrollo de capas climáticas para México, la predicción de la desaparición de hábitats climático propicio para Oyamel dentro de la Reserva de la Biosfera de Mariposa Monarca, y el análisis de 26 ensayos de procedencia de Quercus petrea en 6 países de Europa. Y bueno, les repito la mecánica de participación. Por favor, cualquiera de sus preguntas puede ser ahí en el chat, y al finalizar la ponencia del doctor Cuauhtémoc, estaremos en una ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, les repito, por favor dejen ahí de dónde nos están siguiendo en esta transmisión, si son técnicos forestales, si son investigadores, estudiantes, y bueno, igual si tienen alguna contribución de que quieran que la asociación busque algún experto para que pueda hablar sobre algún tema en particular. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Carlos
Cuauhtémoc, perdón, para que pueda iniciar su presentación. Buenos días, doctor Cuauhtémoc, adelante. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias, Oscar Trejo, de la Semarnat Ciudad de México, que tuviste la amabilidad de invitarme. Y Oscar fue uno de los colegas que con más anticipación se han dado cuenta de la importancia del cambio climático, del impacto en los bosques, y cómo es algo que va a ir promoviendo, facilitando los brotes de plagas de enfermedades, lo cual pues es un asunto bastante serio. Y pues sin más, vamos a empezar la presentación. Déjenme un segundo aquí, que no soy millennial, entonces sufro un poco con estos. Paulina, ¿ya está completa la pantalla? Veo dos pantallas, dame un segundo. A ver. Paulina, ¿me puedes confirmar si está completa? No, Ahí no ya está veo. completa, doctor. Listo, doctor, completa. Pero estoy viendo en la transmisión y está la tira de mis diapositivas y según yo estoy en pantalla completa. A ver. Sí, a lo mejor A ver. probablemente tiene un retraso la transmisión en Facebook, siempre suele pasar. Entonces, para que mejor se centre en la del Zoom. Me centro en la del Zoom. Dame Sí, un por segundo. favor. Ok. Bueno. Ok, o sea, lo que yo veo no necesariamente es... Bueno, ya estoy en pantalla completa. Sí, así es, doctor. Ya estamos viendo la presentación para que... Ok, muy bien. Adelante. Bien, entonces estamos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales en Morelia, Michoacán. Este es el formato que voy a estar utilizando a lo largo de la presentación. Entonces, estoy poniendo la parte de la carátula de los artículos que soportan alguna de las figuras, con la idea de que si después quieren regresar a ver el video y tomar nota de la cita bibliográfica y buscarla en la web, etcétera, lo puedan hacer, pero una recomendación a quienes ya estén conectados es que no pongan demasiada atención en la cita bibliográfica, sino en las figuras, ¿no? Ya después con calma, si quieren, pueden regresar a la información de la cita bibliográfica. Y este es un modelaje que hicimos para un modelo climático para México en una cosa que se llama splines. Splines son como superficies de datos con el doctor Reffeld, que está en Idaho, del Servicio Forestal estadounidense, y nuestra proyección de incremento de media anual de temperatura para la década central en el año 2030 es de alrededor de 1,5 grados, y es importante este dato, voy a regresar a este dato después, 1,5 grados, pero después para la década central en 2060 puede ser de alrededor de 2,5 y hasta 5,5 grados a fin de siglo en 2090. Vean cómo al final del siglo hay potencialmente una gran variación de temperatura a la cual se podría llegar por el cambio climático, y eso depende básicamente de cuáles van a ser las emisiones de China, India y sobre todo esos dos países. ¿Por qué esos dos países? Porque son los de las economías mundiales más grandes con la mayor población mundial. Sobre todo la India tiene una población mundial enorme en crecimiento, y entonces sobre todo China y la India van a hacer la diferencia en el futuro. ¿Qué va a pasar con las economías de China, la India y claro, Estados Unidos? ¿Qué tan verdes se van a volver? Pues eso no lo sabemos, ¿no? Entonces son predicciones basados en suposiciones, ¿verdad? Los escenarios A, que ahora son los RCP 8.5, indican que si siguen las cosas como están, es decir, la economía basada en la quema de carbono y de petróleo, pues podemos llegar fácilmente a 5 grados en México. Y si hay un decremento sustancial, muy sustancial de las emisiones en el futuro, si las economías se vuelven más verdes en la producción de energía, pues será del orden de 2 grados. Pero lo que sí es un hecho, independientemente de lo que haga China, la India, Estados Unidos en el futuro, es que el calentamiento para la década central en 2030 es de alrededor de 1,5 grados. Y creemos que el manejo forestal tiene que estar centrado en esa meta, en esa proyección, ¿no? de 1,5 grados. ¿En dónde estamos ahorita? Bueno, si analizamos ya datos duros de estaciones meteorológicas en el periodo 91-2015, vemos que ya ha habido un incremento de 0,66 grados, o sea,
hasta 2015, ¿verdad? Que está indicado aquí en la flecha, lo que nos indica que esta línea negra, que es el promedio de varias proyecciones, está en lo correcto. Es decir, no es una cosa así, digamos, fantasiosa, por lo menos ahorita, sino la proyección se está cumpliendo, por decirlo de esa manera. Esto es el cambio de precipitación para México promedio expresado como porcentaje de cambio de precipitación, de lluvia. No podemos decir milímetros de lluvia porque Mexicali tiene 200 y Tabasco tiene 3000, ¿no? Entonces, la manera de expresarlo es cambio en el porcentaje de precipitación respecto a un periodo de referencia que es 1961 a 1990. Entonces, vamos a estar hablando repetidamente de este periodo de referencia 1961 a 1990. Entonces, vean, cero, ¿qué significaría aquí el cero en el eje X? Perdón, significaría que la precipitación no cambia. Y vean cómo las distintas proyecciones indican una disminución de la precipitación. Eso pues no es una buena noticia para México porque se va a combinar la falta de incremento de temperatura y una menor precipitación. Ahora, ¿qué es un escenario más probable? ¿Un optimista, como en este caso eran los escenarios B de bajas emisiones o los modernos RCP 2.5, 4.5? ¿O un escenario pesimista? Bueno, pues si nos apegamos a los datos, no es que uno sea negativo o pesimista, uno simplemente quiere ser realista. Si vemos los datos de emisiones de gases de efecto invernadero, estos son el dióxido de carbono en partes por millón en la atmósfera, pues estamos en la ruta del escenario más pesimista de todos, ¿no? O sea, hay un ascenso sostenido de la acumulación de gases de efecto invernadero, ya estamos arriba de 410 partes por millón. A lo mejor esto del coronavirus va a hacer caer un poco la tendencia, pero seguramente las economías se van a recuperar en alguna medida y van a volver a remontar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estamos en la peor ruta posible a nivel mundial. Eso es un hecho y no es una actitud pesimista, es ver los datos. Esto es un email que mandó el doctor Hansen. El doctor Hansen fue el director del programa de atmósfera del centro Goddard de la NASA, ahora retirado. Y hay un blog de él en el cual ustedes se pueden suscribir. Y ahí uno, bueno, se inscribe y él manda información. Esta la recibí ayer. Y está muy interesante porque muestra el incremento de temperatura a nivel global. Este naranja es para la tierra, este azul es para el mar, hasta 2019, o sea, son datos muy actualizados. Yo les mencionaba que estamos usando el periodo de referencia 61-90, aquí Hansen usa 1880-1920, entonces con el periodo de Hansen, el incremento a nivel globo terráqueo promedio de la superficie terrestre ya es de 1.7 grados. Ahora, haciendo una estimación en base a la gráfica, si usamos el periodo de referencia 61-90, el incremento es de 1.4 grados. Entonces, digamos, en mi figura anterior que decía yo 0.66, a nivel mundial me quedé corto, ¿no? O sea, con nuestro periodo de referencia sería más o menos un incremento de 1.4 grados que ya está con datos, digamos, hasta 2019, ¿no? ¿Qué va a pasar en México? Pues se combina el incremento de precipitación, perdón, el incremento de temperatura, perdón, y la baja en la precipitación y va a ser el país más árido. No todo el mundo sufre esto. Por ejemplo, en Quebec, en la región de Quebec, en el este de Canadá, hay un incremento de temperatura y se proyecta un incremento de precipitación. Entonces, la conjunción no es tan mala, la combinación, ¿verdad? De más temperatura y más precipitación no es tan malo. Pero en nuestro caso sí es muy malo porque aumenta la temperatura y baja la precipitación y eso va a ser, especialmente en el noroeste de México, pues más árido, ¿no? Esto es una diferencia de la temperatura proyectada para 2090 menos la temperatura del periodo de referencia 61-90 y vemos que el calentamiento que va a haber en México no es parejo, digamos, ¿no? Sufre menos aquí la península de Yucatán porque tiene el efecto buffer del Golfo de México, de la circulación, la humedad del Golfo de México tiene un efecto amortiguador, pero aquí en la vertiente interior de la Sierra Madre Occidental, a lo largo de la sierra que está en Chihuahua, Durango, pues ahí es donde esperamos que va a haber el mayor impacto del cambio climático por incremento de temperatura. Hemos hecho un modelaje del hábitat climático. El hábitat climático es el espacio geográfico ocupado por un clima propicio para una especie, en este caso para el oyamel, el Abies religiosa,
Este recuadro que tengo aquí abajo a la izquierda es el contorno de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, y observen que no hay ningún píxel, los píxeles son cuadros de 1 kilómetro cuadrado, en rojo, que significaría que para fin de siglo, 2090, década central en 2090, no va a haber un solo kilómetro cuadrado con clima propicio para el oyamel, avis religiosa, dentro de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, lo cual pues es una tragedia, ¿no? Porque la reserva de la biosfera, pues mal que bien funciona para efecto de conservación, hay ecoturismo, hay ingreso económico por el ecoturismo para ir a ver las mariposas, por lo menos algunos meses del año, se ha frenado muchísimo, no ha desaparecido, pero se ha frenado mucho la tala ilegal, y hay muchas cosas que funcionan, creo que bastante bien en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, pero la tragedia del cambio climático es que no es suficiente, porque el clima propicio para el oyamel, por decirlo de esta manera, se está subiendo en la montaña, es decir, cada vez va a haber el clima propicio a mayor altitud hasta que se acaba la montaña y ya no va a haber un clima propicio. Por eso no tengo píxeles rojos en este recuadro abajo a la izquierda, y solo va a haber en otros sitios de mayor altitud. Esto es el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, esto es la Malinche, el Pico de Orizaba, la Marquesa y Nevado de Toluca, ¿no? Ahora bien, ahí hay oyamel, sí, pero no a tan alta altitud, ¿no? Entonces, también allá que hay oyamel, en esas montañas, estos volcanes más altos, habría que desplazar el bosque altitudinalmente hacia arriba, aunque suena una locura. Esto es un modelaje de Erika Gómez Pineda, una estudiante de doctorado que está actualmente en nuestro laboratorio, de Pinus pseudostrobus. Pinus pseudostrobus o Pino canis, pues es de los económicamente más importantes en el centro del país. Comunidades como Nuevo San Juan, Parangaricutiro, Cherán y otras muchas comunidades viven de la madera del Pinus pseudostrobus. Los colores oscuros significa el hábitat climático propicio para pseudostrobus que se va a perder para la década de 2060. El tono intermedio es lo que se mantiene y el amarillo es lo que gana, es decir, lo que gana mayor altitud. Entonces vean cómo aquí hay como un anillo, ¿verdad? En el Popo, Ista, Tlaloc, la Malinche. Entonces vean la superficie ocupada por color oscuro siempre es mucho mayor que lo que gana en altitud, ¿no? Ahora, el hecho de que se desplace altitudinalmente hacia arriba no significa que el bosque se va a desplazar hacia arriba. Es decir, el clima ocurre cada vez a mayor altitud, pero para que el bosque esté ahí necesitan llegar las semillas, necesitan germinar, necesita competir la plántula con éxito, crecer y llegar a una edad productiva. Y eso es otro asunto. O sea, que el clima esté más arriba no quiere decir que el bosque va a ganar altitud necesariamente. Esto es un modelaje similar al anterior, pero con Pseudotsuga menziesii, Douglas fir, es que le dicen, que venden en Walmart de Navidad y que le dicen pino Oregon, que no es ni pino ni nada más, viene de Oregon, es una Pseudotsuga. Y hay digamos, unas poblaciones relicto en México que están modeladas en este artículo que hizo el doctor Rehfeldt, y este color café oscuro es lo que pierde, el rojo es lo que mantiene y el amarillo es lo que gana, ¿no? Entonces prácticamente va a desaparecer. Este modelaje es para 2060, pero no necesitamos esperar a 2060. Desafortunadamente tuvimos la oportunidad de visitar la comunidad de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca, que está yendo de la ciudad de Oaxaca, si suben hacia Guelatao de Juárez, Ixtlán de Juárez, en la carretera hacia Tustepec, hay una población relicto de Pseudotsuga menziesii, Douglas fir, y los árboles están bien estresados. O sea, vean cómo en el follaje en la parte baja de las ramas casi no tienen acículas, ¿no? Porque están muy estresados. ¿Por qué? Porque ya el clima está cambiando. O sea, no necesitamos esperar a 2060 para que los árboles estén estresados. Ya están estresados desde ahorita. Los árboles pueden seguir al clima y moverse a donde va el clima a mayor altitud. Pues sí y no. Digo sí porque sí está siendo más favorable en el límite altitudinal superior. Lo que era ya demasiado frío, ahora ya no es tan frío, entonces empieza a ser un clima propicio para las especies. El problema es que no se pueden desplazar a la velocidad a la que se está moviendo el clima propicio. Ese es el centro del problema del cambio climático en su impacto a los bosques. O sea, mucha gente dice con toda razón, bueno, pero es que ha habido glaciaciones, ¿no? Y las especies se han movido del lugar y se han adaptado. Sí, pero en periodos de interglaciares de 10,000 años. Y ahorita no tenemos 10,000 años. O sea, para 2030 es 1,5 grados, para 2060 2,5 grados, y para 2090 a lo mejor son 5,5 grados. Entonces, el problema es que no tenemos 10,000 años
para que los mecanismos evolutivos naturales de selección natural, migración natural, cruzamiento, etcétera, operen para adaptar a las poblaciones al nuevo clima. Ese es el problema. Y tenemos una evidencia de a qué velocidad se mueven. Este es un artículo del doctor Josep Peñuelas en Cataluña, cerca, digamos, entre Barcelona y los Pirineos. Entonces, aquí ven un árbol que es una picea en la fotografía de 1920, y abajo de esta picea está el borde superior de Fagus sylvatica, que es una especie hojosa, se parece a nuestro Fraxinus, y en 2040 ya cubrió al árbol que nos sirve de referencia, y en el 2000 casi llega a las rocas, ¿verdad? Pero entonces les pregunto, tomando como referencia este árbol en 1920 y la roca de 2003, ¿cuánto ha subido el bosque en altitud? Pues serán, ¿qué les parece decir? 30 metros altitudinalmente hacia arriba, y 30 metros le tomó 60 años. Ese es el problema. ¿Las especies se pueden desplazar? Sí, sí pueden. ¿Están siguiendo el clima propicio? Sí lo están siguiendo. El problema es que se desplazaron 40 metros altitudinales en 60 años. Ese es el problema. Entonces, haciendo el modelaje a nivel de bioma, o sea, de tipo de vegetación, el doctor Reffel ha mostrado, el doctor Reffel está en Idaho, en la ciudad de Moscú, trabaja en servicio forestal, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, como dicen en inglés, the winners and the losers, ¿no? Entonces, pues las coníferas del eje neovolcánico para 2090 van a perder más del 90% de su hábitat climático, las de la Sierra Madre Occidental el 85%, al que le va como en feria pues es al bosque de niebla, bosque mesófilo de montaña donde se cultiva el café, 96%. ¿Y quién gana? Bueno, los que ganan son el espacio ocupado por el clima propicio para vegetación seca, como la selva seca, selva baja caducifolia de Sinaloa o de Yucatán, ¿no? Ese clima se va a expandir. No quiere decir que la selva seca se va a expandir, quiere decir que el clima propicio para la selva seca se va a expandir. Bien, ¿cuál es el problema para el bosque templado? La línea negra que tenemos aquí es el promedio de precipitación mensual histórico para el periodo de referencia 61-90, y la línea azul esto es en un sitio del área núcleo de la Reserva de la Biosfera, bueno, en el borde de la reserva, en el ejido La Mesa, donde hemos estado midiendo lluvia con nuestro estudiante Erika Gómez Pineda. La línea azul es lo que hemos capturado de lluvia en trampas de lluvia, y vemos cómo está cambiando el patrón de precipitación, algo que seguramente muchos de ustedes, sobre todo si son agricultores, lo saben. O sea, mucha gente que cultiva maíz nos ha dicho, antes yo sembraba a principios de mayo y ahora me tengo que esperar hasta junio porque las lluvias empiezan más tarde y las lluvias son más violentas y las lluvias acaban antes. Bueno, eso que nos han dicho la gente que cultiva maíz, pues lo vemos en esta gráfica, ¿no? O sea, vean cómo hay una especie de retraso del inicio de las lluvias. En mayo se retrasa como hacia junio. Las lluvias son más violentas en la mera temporada de lluvias que el promedio, y cesan antes, ¿verdad? Pero el mayor problema está en este periodo que hay, sobre todo justamente entre febrero, marzo y abril, que es cuando no es tanto problema la falta de lluvias en noviembre, diciembre, de enero, porque la humedad todavía está en el suelo y es todavía frío. Noviembre, diciembre, enero son los meses más fríos. El problema es cuando en febrero y marzo sube la temperatura y hay muy poca precipitación. Entonces el problema está habiendo menos precipitación de lo normal en la temporada de secas, que de por sí era muy poco. Cuando digo muy poco, estoy hablando de, en este caso son 15 milímetros mensuales, y ahora hay mucha más temperatura. Entonces es mucho más caliente marzo, abril y mayo, y un poco más seco. Entonces hubiera sido bueno que fuera un poco más lluvioso, pero no es más lluvioso, pero sí más caliente, y el resultado es que es más seco. Y este periodo para nosotros, en nuestra perspectiva, marzo, abril y mayo, que combina menos precipitación y más calor, es lo que está matando a los árboles. ¿Cómo hemos abordado una búsqueda de una solución? Hemos hecho transectos altitudinales, en este caso de Avis religiosa o Yamel, desde la parte más alta en la cumbre del Cerro de San Andrés en Michoacán, la parte intermedia, que es los mejores bosques, en el caso de la Reserva de la Biosfera de la Monarca, es
donde están las colonias de mariposas monarca. En la parte inferior es el límite inferior altitudinal de Oyamel, es donde está ya mezclado con pseudostrobos. Estas copas brillantes son pseudostrobos, ahí los árboles ya están dispersos. Entonces colectamos cada 50 metros de diferencia altitudinal y hacemos un ensayo de procedencias. Procedencias quiere decir origen geográfico de las semillas. Entonces nuestras procedencias son colectas de poblaciones a lo largo de un gradiente altitudinal y lo plantamos algunas veces en el campo, y en este caso es una cosa que llamamos ensayo de jardín común. En la literatura de la bibliografía en inglés la leerán como Common Garden Test, ensayo de jardín común. Y entonces aquí las condiciones son muy homogéneas para las procedencias. Una malla que da sombra para proteger el exceso de insolación, un sustrato muy bueno, tenemos riego, control de plagas y enfermedades, y entonces las procedencias, las poblaciones, las plántulas que vienen de distintas altitudes pueden expresar plenamente su capacidad de crecimiento y podemos medir las diferencias derivadas de su constitución genética. Es decir, aquí estamos eliminando la variación ambiental al tener un ambiente muy homogéneo, muy controlado, sombra, sustrato, riego, deshierve, control de plagas de enfermedades, etcétera. ¿Y qué va a ser la diferencia? La diferencia es la capacidad genética de crecer más o de crecer menos. ¿Qué hemos encontrado? En la gráfica de la derecha, en el eje X tenemos el origen altitudinal, no donde están creciendo las plantas, sino donde colectamos las plantas, porque todas están creciendo en el mismo lugar que acabo de mostrar en la foto anterior. Y aquí tenemos el porcentaje de daño por heladas que infringimos en laboratorio en una técnica que tenemos para medir el daño por heladas. Y vemos cómo si la población viene de 3.200 metros de altitud o más, básicamente el daño por heladas infringido en el laboratorio le hace lo que el aire a Juárez, casi nada, ¿no? Entre 0 y 15% de daño. Pero si vienes de menos de 3.200, el daño puede ser sustancial, hasta 75%. Esto es resistencia a heladas. Veamos crecimiento. El crecimiento lo podemos ver como el número de días que dura el periodo de crecimiento entre que emerge la yema líder y cesa su crecimiento la yema líder que elonga. Esto es en días. Entonces hay una gran diferencia. Las que vienen de la parte alta solamente crecen 70 días al año y los que vienen de la parte baja crecen 110 días al año, ¿no? Entonces es una estrategia complementaria. Si tú vienes de la parte alta, necesitas protegerte del daño por heladas, ser resistente al daño por heladas. ¿Y cómo lo logras? Creciendo menos días. ¿Para qué? Para evadir los daños de las heladas de la primavera tardía y evadir los daños en el otoño temprano. Y esa manera de crecer menos para evadir el daño es lo que te permite crecer en la parte alta, pero en la parte baja altitudinal necesitas crecer para competir con pseudostrobos. Entonces no necesitas cuidarte tanto de las heladas, pero sí del pseudostrobos. Entonces ahí lo que te favorece es crecer. Entonces esto lo muestro porque indica que las poblaciones están genéticamente diferenciadas entre sí, de manera que no solamente cuando el clima se sube en la montaña queda desfasada la especie, sino que las poblaciones, todas ellas, todas las poblaciones a nivel individual quedan desfasados del clima que les es propicio. Entonces es un desfase como en dos niveles de jerarquía, a nivel de especie, pero también a nivel de población, y a nivel de población es más grave el desfase. ¿Por qué? Porque las poblaciones, como podemos ver aquí, están acostumbradas a un intervalo mucho más angosto del clima que les es propicio que lo que está adaptado a la especie en general. ¿Qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es moverse altitudinalmente hacia arriba. Básicamente es que el bosque pueda seguir al clima que le es propicio, el cual está ocurriendo a mayor altitud. ¿Y cómo podemos mover el bosque? Bueno, pues colectando semilla, produciendo planta en vivero y plantando a mayor altitud. En base a la variación genética, en el caso del oyamel, que esto hemos hecho para varias especies, Pseudostrobus, Pinus devoniano michoacana, Pinus harvey, Lupinus elegans, que es una leguminosa, y otras especies, o carpa, hemos dividido el gradiente altitudinal en zonas. Y la idea que les proponemos a ustedes, estimados biólogos forestales, silvicultores, prestadores de servicios técnicos profesionales, funcionarios de CONAFOR, de Semarnat, es colectar en una zona altitudinal, zona 1, producir planta en vivero y plantar en la 2. Colectar semilla en la 2, producir planta en vivero y plantar en la 3, y así sucesivamente. Claro que no es tan fácil aquí de la 1 a la 2.
no hay problema, de la 2 a la 3 no hay problema. Claro, digamos, cuesta más, ¿verdad? Saber de dónde viene exactamente la semilla y tener un control en el vivero del origen de la semilla, etcétera. Eso sí encarece la reforestación, pero hay una complicación cuando de la zona 3 a dónde te vas, porque en el caso de la Reserva de la Biosfera de la Monarca, aquí está una fotografía de una de las cumbres, 3.580 metros, pues se nos acabó la montaña. Entonces es un salto al vacío. ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiarnos de montaña a una de mayor elevación. ¿Cuál? Pico de Orizaba, Nevado de Toluca, La Marquesa, La Malinche, Cerro Tlaloc, etcétera, ¿no? Ahora, he dicho que colectamos en la 1 y plantamos la 2. Entonces, ¿qué plantamos en la 1? Pues la especie que sigue abajo altitudinalmente, que es Pseudostrobus. Entonces, aquí en la zona 1, abajo de 3.000 metros, el borde de la reserva en su área de amortiguamiento, área buffer, llega a 3.000 metros, ¿no? Más o menos allá acaba la reserva. En el borde exterior de la reserva ya no habría que plantar oyamel, sino Pseudostrobus. Es decir, en la zona 1 sí hay reemplazo de especie. ¿Por quién? Por la que sigue abajo altitudinalmente. En la zona 2 no hay reemplazo de especie, pero sí de procedencia. En la zona 3 no hay reemplazo de especie, pero sí de procedencia. Y en la zona que seguiría arriba, que ya se nos acabó la montaña, ahí habría que hacer que el oyamel avanzara sobre la siguiente especie que sigue arriba, que es Pinus harvey. Este es otro ejemplo visto desde la perspectiva de una superficie, un mapa. El amarillo es el hábitat climático propicio para Pinus chapensis. No sé si aquí haya gente de la vertiente oriental de la Sierra Madre Oriental, que es muy húmedo, es donde hay bosque, es como el límite entre el bosque mesófilo de montaña y el pino encino. Es un pino muy, muy bonito, en sitios muy húmedos. El amarillo es el clima propicio a una intensidad, vamos a decir, propicio a una intensidad intermedia, y el rojo es altamente propicio para Pinus chapensis. El punto negro es una población real. Entonces, si no hubiera cambio climático, nos apegaríamos al dogma de la restauración ecológica, que es colecta semilla aquí, produces plan de vivero y reforestas localmente. Es decir, antes se tenía la idea y todavía se tiene, siempre es mejor por default, de entrada, si no tenemos información, usar semilla local de especies locales, de procedencias locales. Con el cambio climático tengo la desfortuna de darles la mala noticia de que necesitamos cambiar este dogma y necesitamos producir planta en vivero, colectar semilla, producir planta en vivero y ya no reforestar localmente, sino desplazarse altitudinalmente hacia arriba. ¿A dónde? A donde el clima que les propicio va a estar para Pinus chapensis, ¿no? Entonces, esto que se ven aquí es la cadera montañosa de la Sierra Madre Oriental. Este es el pico de Orizaba. Hemos hecho una zonificación para facilitar esto de diseñar el movimiento de semillas y esperamos en los transcurso de este año, si tenemos los recursos, ponerlo en un sitio web. El artículo lo pueden encontrar y hay un depositorio de información, estos sitios gratuitos donde uno puede depositar información de manera permanente y gratuita, donde están las grids, las rejillas para esta zonificación. Entonces, cualquier gente que llegue al artículo puede ir al sitio del depositorio de información o repositorio de información, como se diga, y bajar las grids si lo quieren usar, y esperamos tener un sitio web en un futuro cercano. Bien, esto de la migración asistida. Migración porque es mover, ¿verdad?, las poblaciones del lugar. Asistida porque requiere la ayuda humana, porque sin ayuda humana es demasiado lento. Entonces esta migración asistida ya se está usando de manera comercial a gran escala en British Columbia, Columbia Británica, que es la provincia del el oeste de Canadá. Lo que ven en amarillo son las copas de Larix occidentalis, que es una conífera muy rara, porque es una conífera que tira las hojas en el otoño, por eso están amarillas. O sea, en México no hay, que yo sepa, ninguna conífera que tira las hojas en el otoño. Esta crece en sitios, Larix crece en sitios más secos que el Pinus contorta, que es el pino original de la fotografía. Entonces crece en sitios más secos el Larix, lo están moviendo altitudinalmente hacia arriba para reemplazar el pino contorta. ¿Y por qué ahí? Bueno, ahí porque el escarabajo descortezador llegó y arrasó totalmente los bosques, mató árboles de miles y miles de hectáreas, y entonces, pues en lugar de volver a plantar pinos con torta que se iba a debilitar por el estrés del calor, del cambio climático, pues decidieron reemplazar la especie, ¿no? Pero esto se está haciendo a gran escala.
estamos nosotros ensayando a muy pequeña escala, muy pequeña porque pues es la magnitud de nuestros recursos económicos muy pobres, ensayos de migración asistida de avis religiosa o yamel en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Aquí tenemos al señor Francisco Cruz, Ramírez Cruz, es un ejidatario del ejido La Mesa, excomisario ejidal, una persona extraordinaria por esta sabiduría campesina que tienen algunas personas como él, son fantásticas y nos ha ayudado muchísimo para establecer los experimentos. Yo estoy absolutamente convencido que sin ayuda local, sin convencimiento local, pues no podemos cambiar el manejo forestal. O sea, no importa cuánta información generemos y cuántos artículos en revistas especializadas en inglés se publiquen, lo que hace la diferencia son personas como Don Pancho, ¿no? Entonces, el de Arnulfo García Blanco, Arnulfo Blanco García, perdón, de la Universidad de Michoacán, y su estudiante Aglaén Carvajal, de maestría, y aquí está señalando con su mano una planta de oyamel plantada en un sitio abierto porque teníamos migración asistida, es decir, poblaciones que subimos de altitud, y plantamos en una parte más alta, 3.440 metros, es cerca de la cumbre de esta montaña en la reserva de la biosfera, pero tenemos un segundo tratamiento que fue idea del doctor Arnulfo, que es protección de plantas nodrizas con arbustos locales, que en este caso Baccharis conferta, porque el oyamel es como muy delicado cuando es una planta recién plantada, una planta joven, fácilmente el exceso de insolación e incluso el daño por heladas las puede matar. Y entonces el doctor Arnulfo Blanco ideó, junto con el doctor Roberto Lindig de la UNAM Morelia, en Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, proveerles de protección con plantas nodriza. Entonces teníamos dos tratamientos. En un segundo experimento plantamos para optimizar la sombra, es que aquí plantamos como en marco real, o sea, era 1,5 por 1,5 metros, y entonces pues la sombra no era regular porque es de arbustos que están de manera natural. Entonces aquí ya no plantamos con cuadro real, sino en círculos alrededor de la sombra del arbusto que Baccharis conferta. Estos círculos rojos indican dónde está la plántula, que es difícil verlo en la fotografía porque se confunde con el fondo verde, pero donde están los círculos están plantas de oyamel. Entonces, si quieren hacer ustedes restauración ecológica de oyamel, yo les recomiendo, olvídense del tres bolillo, olvídense del marco real, planten en círculos para optimizar el uso de la sombra, y las líneas negras es la sobrevivencia sin plantas nodriza, perdón, con plantas nodriza, la línea negra es con plantas nodriza, la línea roja es sin plantas nodriza. Entonces, sin plantas nodriza, bueno, la planta se muere, ¿no? En promedio los dos sitios, 81% de sobrevivencia bajo las plantas nodriza y solo 14% sin las plantas nodriza, promedio, porque por ejemplo en este sitio pues tenemos menos del 10% de sobrevivencia, ¿no? Entonces, si no se usan plantas nodriza, lo oyamel se muere y eso lo sabe todo el mundo, nada más que bueno, como se paga por planta y por planta plantada, o sea, yo te pago 3,5 pesos por producir una planta y te pago 1 peso por plantarla, se acabó. Entonces no hay un estímulo económico por sobrevivencia. Hay un pago por plantar, pero no un estímulo económico por sobrevivencia de la planta que plantas. Eso es lo que necesitamos cambiar. Claro que encarecería los proyectos de reforestación, pero creo que vale la pena plantar menos plantas que sobrevivan más que plantar muchas plantas que se mueren masivamente. Entonces, en este caso es un sitio donde ya había arbustos y los podemos aprovechar. Y se preguntaron ustedes, ¿y si hay un sitio donde no hay arbustos? Bueno, pues entonces hay que plantar los arbustos primero, tal vez 2 años antes, tal vez 3 años antes, y después de 3 años plantar el oyamel bajo su sombra. ¿Por qué se mueren las plantas? Bueno, pusimos unos sensores, esto fue idea de un colega que se llama Philip Lovit, de aquí de nuestro instituto de agropecuarios y forestales. Pusimos unos sensores infrarrojos que, bueno, pues como a la planta no le podemos preguntar qué sientes, no puede ir a un terapeuta y decirle a ver cómo se siente en un sillón, tenemos que medir lo que siente con sensores infrarrojos. Se puso ahí un dispositivo para almacenar los datos. Entonces un sensor apuntaba al cielo, otro sensor apuntaba a la planta, otro sensor apuntaba al suelo, y esto es lo que siente una planta. Si estás bajo la planta nodriza,
la temperatura sube en el día, el café, la línea de café, es no sé verla aquí, aquí es bajo, sin planta nodriza. El café es la temperatura del suelo que puede llegar a más de 40 grados cuando le pega el sol de lleno, a 3.300 metros el sol pega pues, bastante duro, ¿verdad? En la noche llegas a menos de 25 grados bajo cero el aire, ¿verdad? No la planta, el aire. El verde es lo que siente la planta. O sea, la temperatura que siente es 25, 30 grados en el día y cerca de cero en la noche, ¿no? Entonces, bajo la sombra de las nodrizas, esta diferencia día-noche se amortigua por el efecto de la sombra de las plantas nodriza, entonces la planta se estresa menos. Entonces, a la pregunta de ¿por qué se mueren las plantas sin las plantas nodriza? Porque es muy estresante tener un aire que el aire está en la parte alta de la atmósfera a menos 30 grados y el suelo en el día está a 45, ¿no? Y eso es lo que mata las plantas, ¿no? Cuando son chicas. Hemos hecho otros ensayos de procedencias y de especies de migración asistida en la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, y si hay alguien de la comunidad, yo aprovecho la ocasión para agradecerles inmensamente la ayuda que hemos recibido de la Dirección Técnica Forestal de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, que son unos excelentes, extraordinarios forestales con un tremendo compromiso con su comunidad y con la conservación de su bosque, al igual que otras comunidades indígenas como Cherán. Y aquí dirán, bueno, ¿y esos cajones de madera qué? Lo que pasa es que plantamos a distintas altitudes. 2100 metros significaba bajar de altitud Pseudostrobus, 2700 subir de altitud Pinos de Boniano, Michoacana, Pinos de Yofila. Este es el de 2400, que es intermedio. Y el problema que teníamos es que el suelo es diferente dependiendo de la altitud. Entonces, para no tener confundido el efecto del suelo con el efecto de la altitud, decidimos aislarnos del suelo local, construir estos cajones de madera, acarrear en camiones tierra de monte de un solo sitio a los 3 sitios experimentales y medir el crecimiento y sobrevivencia. Esta gráfica muestra el movimiento de las procedencias expresado no en altitud, sino en clima, en lo que llamamos distancia de transferencia climática. Cero significa una planta creciendo en un sitio con un clima similar al sitio donde colectamos la semilla. Es decir, el sitio de destino de plantación en cero es climáticamente igual al clima del origen de la semilla. A la derecha nos movemos altitudinalmente hacia arriba a sitios más fríos, a la izquierda nos movemos altitudinalmente hacia abajo a climas más cálidos. Entonces vemos cómo algo que los restauradores ecológicos, digamos, clásicos, siempre han tenido la razón, lo local es mejor porque las poblaciones están adaptadas localmente al clima local. El problema es que ese clima local va a cambiar, ¿verdad? Entonces necesitamos movernos a la derecha y uno de los directores técnicos de la comunidad indígena de Nuevo San Juan nos decía con toda razón, miren, si entendemos este asunto del cambio climático, si entendemos su idea de subir altitudinalmente hacia arriba, las reforestaciones, pero la gente no quiere. ¿Y sabe por qué no quiere? Porque dicen, es que si plantamos a más altitud, ahorita es más frío, y entonces va a crecer menos los árboles y vamos a producir menos madera. Y eso es lo que temen. Y pues, ¿saben qué? Es una pregunta absolutamente razonable y parte de nuestra investigación está enfocada a contestar esa pregunta. ¿Cuánto van a perder en madera si movemos altitudinalmente las procedencias hacia arriba, dado que el clima ahorita no es tan frío como se predice en el futuro? La respuesta con esta curva es 15% si nos movemos altitudinalmente hacia arriba 300 metros, pierdes 5% de crecimiento por cada 100 metros que te mueves hacia arriba. ¿Por qué 15%? ¿Por qué 300 metros? Porque si recuerdan mis primeras diapositivas dije, el calentamiento para 2030 es 1,5 grados. Por cada 100 metros de altitud es medio grado más frío. De manera que si tú quieres compensar un calentamiento de cambio climático de 1,5 grados, necesitas subirte 300 metros. ¿Cuánto pierdes en crecimiento en base a este experimento que mostré? ¿Cuánto pierdes de crecimiento? Si te mueves 300 metros, pierdes 15%. Entonces aquí es un dilema de manejo. ¿Estoy dispuesto yo, la comunidad indígena de Nuevo San Juan, a perder ahorita en el corto plazo 15% de producción de madera, apostando a tener en el futuro árboles sanos, acoplados al cambio climático, reacoplados al clima que les es propicio y que está ocurriendo a mayor altitud? O bien
ignoro el cambio climático, no hago nada, me quedo con una no pérdida en el corto plazo de madera, pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Y saben qué hay que hacer para pensar qué va a pasar en el futuro? Hay que hacer experimentos y hay que ir a otros países a ver lo que está pasando, ¿no? Esto es una idea, sobre todo, del artículo del maestro Oscar Trejo de Semarnat, que nos indicó, ¿verdad?, en base a la información que tiene la Semarnat, de los permisos esos de corta fitosanitaria, algo está pasando, hay un disparo de la cantidad de hectáreas afectadas por escarabajo descortezador, bark beetle es escarabajo descortezador, hay ataques de defoliación en Oaxaca que nunca habíamos visto, y entonces algo está sucediendo, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo una declinación forestal por el desfasamiento entre clima y especies forestales. Entonces, Oscar Trejo nos permitió documentar una serie de ataques, ¿no?, de plagas y enfermedades en el encino, en Pinus pátula, en el Pinus duranguensis, en donde los árboles, pues, en el periodo de, como dije al principio, marzo, abril, mayo, es más caliente que nunca, tan seco como siempre o un poquito más seco de lo habitual en el periodo de secas, pero más caliente que nunca, los árboles se estresan y entonces están siendo presa fácil de un montón de plagas y enfermedades, ¿no? Esto es en la Reserva de la Biosfera Monarca, en el Santuario del Rosario, donde llevan a los turistas masivamente, ¿verdad? En el periodo donde vienen las mariposas monarcas. Vean cómo la copa del Oyamel, la vía religiosa, es bastante transparente, lo cual no es usual. Esta transparencia de las copas se ve la defoliación, y la defoliación se debe a que el suelo está demasiado seco en marzo, abril y mayo. Entonces no puede subir el agua a alimentar las hojas y pues las tira, ¿no? Hay árboles despuntados. Si van ahorita ya no los ven porque este árbol seguramente ya lo derribaron. Se pide un permiso de corta fitosanitaria y está bien, se retira el árbol, pero pues está bajando la densidad de los árboles, ¿verdad? Del bosque, perdón, porque de los rodales, porque hay una pérdida de capacidad de hacer llegar el agua a la punta del árbol, ¿no? En la meseta purépecha, Pinoceudostrobus con defoliación. Aquí nos llevaron a un sitio, en una comunidad indígena, y dijeron, esto nunca lo habíamos visto. O sea, no es normal esta defoliación. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay agua suficiente para subir a la parte alta de la copa y pues se secan las hojas y las tiran. Entonces se van muriendo las ramas por partes. Llega un momento en que ya tiene demasiado poco follaje el árbol y se muere. La defoliación puede ser de abajo hacia arriba y también puede ser de arriba hacia, bueno, me falta una foto, tenía una foto de arriba hacia abajo, pero la de haber quitado bien. Esto es en Utah, Estados Unidos, en el suroeste de Estados Unidos. Tuvieron lo mismo que acabo de mostrar, o sea, demasiado caliente el verano, demasiado seco. Llegaron los carajos descuartizadores y mataron un montón de árboles. Los manejadores del bosque, bueno, un parque nacional, dijeron hay que quitar la madera. Llegaron grupos de ecologistas y dijeron no hay que sacar la madera porque hay que dejar que se recicle el carbono, que se mueran los árboles, pues es normal que hay esta cosa de un paisaje de mosaico con perturbaciones, entonces hay que dejar que los árboles se pudran para que reciclen el carbono en el suelo. Los forestales a cargo de la Parque Nacional dijeron, no, porque hay demasiada madera, esto no es normal, va a haber un incendio. Dijeron, no, pues no sacan la madera, y no la sacaron, y bueno, pues vino un incendio brutal que dejó, vean en el suelo, ¿verdad? Pues no hay nada de regeneración. ¿Cómo podría haber regeneración ahí? O sea, todo muerto, no hay fuentes de semilla. La madera pues sí está ahí para reciclarse, pero la mayor parte, una buena parte del carbono ya está en la atmósfera, ¿no? Entonces, o sea, es cierto que los bosques tienen estos mecanismos de perturbación en claros, y hay regeneración natural en estos sitios de perturbación y se genera como un mosaico, pero es que no es normal tener 420 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, si no es normal tener 420 partes por millón de CO2 en la atmósfera, lo normal son 260, tampoco van a ocurrir ciclos normales. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Esto es en el Nevado de Colima. Brutal, brutal el ataque de descortezador, escarabajo descortezador en el Pinus harveyi a elevada altitud. Aquí algunas cortes de saneamiento, pero nos decían la gente que está a cargo del bosque, pues dicen, es que no tenemos dinero para sacar la madera a la velocidad en que están huyendo los árboles por el descortezador. Y yo les decía, ¿y por qué no venden la madera? Y me decían, porque no podemos. ¿Por qué no pueden? Porque es un parque nacional y no se puede vender la madera comercialmente. Pues ¿saben qué?
creo que hay que cambiar la legislación, señores diputados, señores de Semarnat, señores de la CONAMP. Necesitamos cambiar las reglas de manejo de las áreas naturales protegidas para responder a esto que no es normal. ¿Qué es lo que no es normal? Lo que no es normal son 420 partes por millón de CO2, poblaciones inmensas de escarabajo descortezador, marzo, abril y mayo más seco que nunca, debilitando a los árboles. Entonces, las cosas ya no son normales. Ya destruimos el equilibrio ecológico de la atmósfera. Necesitamos actuar en función de que las cosas no están en su equilibrio natural. Esto es en Nuevo México, una fotografía cortesía del doctor Kirk Allen. Es un bosque de juníperos, que son las copas verdes, y los copas café son un pino piñonero, que es, creo que es Pinus monosperma, Pinus edulis, perdón, Pinus edulis. El monosperma es el Juniperus, perdón. El Juniperus monosperma y Pinus edulis, que es un pino piñonero parecido a Astropinus embroides. Lo que está en café son copas de árboles muertos. ¿Por qué? Porque hubo una sequía durante 2 años seguidos. O sea, siempre ha habido sequías extremas de vez en cuando. Lo que no es normal fue 2 sequías contiguas. Entonces, en un año se debilitaron los árboles y al año siguiente se volvieron a debilitar más porque vino una segunda sequía y ya no aguantaron los árboles. Y eso, café, son árboles muertos con el follaje todavía en pie, y al año siguiente pues ya tiraron el follaje, y eso, café, son las ramas secas, ¿no? Que le llaman esqueletos, ¿no? ¿Por qué están vivos estos árboles verdes que son los Juniperus monosperma? Están vivos porque el Juniperus tiene un mecanismo diferente de resistencia a la sequía que el Pinus edulis, ¿no? Entonces, no estamos diciendo el bosque va a desaparecer. Lo que quisiéramos decir es el bosque se va a simplificar. Va a haber menos especies. ¿Quiénes van a quedar? Las más resistentes a sequía, como en este caso el Juniperus. No es nada más algo que está sucediendo en Estados Unidos, en México. Esto es en Argentina. Ustedes saben que en el hemisferio sur no hay en general pinos, tienen otro tipo de árboles, de coníferas, Austrocedrus chilenses, que nunca he visto en mi vida. Eso que se ve en color claro, pues son las fustes y ramas de árboles muertos por un verano demasiado caliente. Esto es en las montañas de Marruecos. Cedrus atlántica en el límite altitudinal inferior, un árbol bellísimo que se usa mucho en Europa como ornato en los parques. Pues estaba en el límite inferior, que es el límite seco, y ya no podían estar más a menor altitud porque es demasiado seco, digamos, es al Mediterráneo o hacia el Sahara en una u otra de las vertientes, y entonces llega el cambio climático, los hace todavía más secos, los árboles se infestan por plagas de enfermedades y se mueren, ¿no? Se defolian. Esto es en Mongolia. Este es otra vez el límite exérico. El límite exérico es el límite seco de un bosque. A la derecha es hacia Mongolia, que es muy seco y extremoso. El verano muy caliente, el invierno muy frío. A la izquierda es hacia China, que es más húmedo, hacia el norte. Y ahí pues los árboles están muriendo, ¿no? O sea, ahí estaba el bosque apenas con trabajos porque está en el límite del hábitat climático propicio. Llega el cambio climático, en este caso no se desplaza altitudinalmente, ¿no? Sino se desplaza de Mongolia hacia China, y se quedan, digamos, descobijados los árboles del clima que les es propicio para cual evolucionar, y pues se mueren. Esto es en Hungría, en la frontera con Austria. El doctor Csaba Matías de la Universidad de Sofrón, en Hungría, me decía, el límite exérico, es decir, el límite seco de los bosques, ¿qué aspecto tiene? Tiene el aspecto de una pila de madera que camina. ¿Qué quiere decir? Que hay árboles que están más ya debilitados, árboles más debilitados y árboles muertos, como estos que se ven café claro, y pues hay que quitarlos porque si no es un foco de plagas y enfermedades. Y aquí está la pila de madera, y esta pila de madera va avanzando. Entonces, lo que está pasando con el cambio climático es el bosque se está retrayendo, se está haciendo más, con menor superficie en su límite seco, y la pregunta es, bueno, a lo mejor no importa porque está ganando en su límite frío y húmedo, que sería en la fotografía anterior hacia China, o en las montañas de México hacia mayor altitud. El problema es, en el caso de México, que son montañas, pues a mayor altitud hay menos superficie porque las montañas son cónicas, ¿verdad? O sea, la pérdida de área tiene que ver con la conicidad de las montañas, ¿no? Entonces, se pierde mucho en el límite exérico, pero se gana muy poco
en el límite superior altitudinal, como mostré en los modelajes al inicio de la presentación. Entre más pase el tiempo, pues más se estresan los árboles y menos producen semilla. Este cono de Pseudostróbus lo colectamos en Nuevo San Juan a 2.700 metros, que es la parte media alta del bosque de Pseudostróbus. Y estas son sus semillas llenas. Y en el límite inferior, donde están los árboles estresados, como el de la fotografía, pues miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y todo, semillas llenas, y todo lo demás semillas vanas. ¿Por qué? Porque el árbol está estresado, entonces no puede mandarle fotosintatos a los frutos, a los conos, para alimentar a las semillas, y pues las semillas la pueden cosechar, pero es semilla vana, ¿no? Esta semilla chiquitita pues no sirve para nada, ¿no? Aquí estoy tratando de responder al título que me puso Oscar Trejo, porque él escogió el título, yo no. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues si no hacemos nada, desafortunadamente el futuro es lo que llamo la sabanización de los bosques templados. Una sabana tiene un aspecto parecido a este, que son árboles muy espaciados. Aquí los árboles pues no están muertos porque no se van a morir todos, ¿no? Pero sí están dañados, ¿no? Vean cómo este árbol está despuntado. Aquí se le quebró la punta, aquí otro despuntado. Árboles que están con ramas defoliadas. ¿Y quién ocupa el espacio? Pues el espacio lo ocupa el que puede. ¿Y quién puede? Pues especies invasoras, ¿no? Que son pastos. O sea, los pastos tienen una gran capacidad de invadir espacios abiertos y va a ser el imperio de las especies invasoras, ¿no? Se va a simplificar el bosque, creemos, a especies más resistentes a sequía. Aquí tenemos en el eje Y, es la capacidad de resistir a la cavitación. La cavitación es cuando se revientan los vasos conductores de la madera por un extremo estrés por sequía. Para reventar los vasos del Juniper necesitas menos 10 megapascales, que es mucho, para reventar el 50%. En cambio, para reventar los vasos de pinos, Pseudostrobus, Leiophylla, devoniana, o en la especie en extinción Picea michoacana, nada más necesitas menos 3 megapascales y con esos truenos los vasos conductores, ¿no? Entonces, ¿quién se va a morir primero? Pues pinos, Pseudostrobus, Leiophylla, devoniana, la Picea chihuahuana se va a extinguir y van a sobrevivir los juníperos. Esto es un análisis hecho con un ensayo de procedencias de Quercus petrea, que es un encino de amplia distribución en Europa, en donde se plantó más de 100 procedencias, es un ensayo monstruoso, más de 100 procedencias de encino en Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Turquía y Polonia. El color corresponde no a la procedencia, sino al sitio de plantación. Entonces, aquí tengo en este eje X la distancia de transferencia climática en un índice de aridez. 0 es, estás plantado en un sitio con una aridez similar a tu sitio de origen de la semilla. A la derecha te plantaron en un sitio más seco, a la izquierda te plantaron en un sitio más frío y más húmedo. Entonces vemos cómo claramente hay una tendencia a que creces menos, porque aquí tengo en Y crecimiento, creces menos si te plantan en un sitio más seco y más caliente, ¿no? Aunque te planten en el mismo sitio de tu origen, hay mucha variación. Esta variación se debe a condiciones del sitio. Por ejemplo, estos sitios de azul eran unos sitios franceses con muy mal drenaje. Estos sitios de Alemania eran sitios buenísimos en calidad de sitio. Entonces, aún con el clima propicio, pues hay mucha variación debido al sitio, pero si te mueven a un sitio más caliente, más seco, creces menos. Lo interesante de esta curva es que es muy plana, y es muy plana porque este encino, Quercus petrea, es increíblemente plástico, o sea, tiene una capacidad de adaptarse a climas diferentes, distintos a su origen, increíble, y por eso la curva es tan plana. Cuando hicimos el primer modelaje, yo pensé, esto está mal, algún maldito error por ahí, pero ya le buscamos por todos lados y así son los resultados. Entonces, el doctor Shama Matías se le ocurrió comparar de Hungría con varias especies con resultados y nos reunimos de 4 especies, que es el rojo es Quercus petrea, el encino, el azul es Fagus sylvatica, que se parece a nuestro Fraxinus, el verde es Pinus silvestri, que es un pino de alta distribución desde Ucrania hasta Siberia, y el café es Picea abies, que es una Picea parecida a nuestro abies religiosa, más o menos. Y entonces vean cómo las curvas de las dos coníferas, es decir, Pinus silvestris y Picea
avies son muy angostas. O sea, quiere decir, si te mueven de tu clima que es óptimo para ti, rápidamente hay una caída en el crecimiento. Si te mueven hacia lo caliente, a la derecha es hacia lo caliente y seco, a la izquierda es hacia lo frío húmedo, pero el encino tiene una curva más plana, como quisiéramos en esto del COVID ahora, y eso indica que es muy plástico, una gran capacidad. Entonces, esto me indica o nos indica que los encinos que tiran las hojas, los caducifolios, son mucho más aguantadores de crecer en un sitio con un clima distinto que su origen. Y entonces, para responder al título que me puso mi estimado amigo Oscar Trejo, creo que el futuro del bosque templado mexicano van a ser el imperio de los encinos caducifolios. Agradezco la colaboración de muchos colegas y estudiantes, sin los cuales pues no habría sido desde luego posible este trabajo y el financiamiento del fondo CONACYT-CONAFOR en su momento y del fondo Monarch Butterfly Fund, el fondo para mariposa monarca, no el oficial de los 3 países, sino es una ONG que está ahorita en Wisconsin, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y la propia Universidad Michoacana, a través de la Coordinación Científica y la Comisión Forestal de América del Norte. Muchas gracias. Isaías, te cedo la palabra. Y perdón, Isaías, dije, Isaías, si eres Iván, perdóname, Iván. Adelante, Iván, a tus Sí, no te órdenes. preocupes, doctor. También por ahí me equivoqué yo. Muchas gracias, muy interesante su charla. Tenemos muchas participaciones. Nos están viendo desde Estados Unidos, en Campeche, Coahuila, Costa Rica, Colombia. Muchas gracias a doctor Cuauhtémoc. Hay muchas preguntas. Ahorita estamos tratando de organizarlas. Pero bueno, comienzo con una de Aurelio Manuel Fierros González, quien pregunta que en forma natural el hábitat será ocupado por alguna especie, un poco relacionado a lo de la variante altitudinal. De manera natural, si hay una perturbación importante y la masa forestal se abre mucho, va a ser ocupada por arbustos y por pastos, herbáceas, que son parte, digamos, de la sucesión natural de un área perturbada, y muy lentamente, demasiado lentamente, gradualmente será ocupada por árboles que estén adaptados a ese clima y que tendrían que venir de sitios más secos y más calientes, originados seguramente a menor altitud. Entonces, esa colonización de áreas perturbadas en gran medida pues va a ser, digamos, ocupada por especies oportunistas, así se le llama en ecología, que tienen una gran capacidad de invadir especies invasoras, muchas veces exóticas, arbustos y gradualmente árboles, pero los árboles van a llegar muy lentamente. Eso sería si no hacemos nada, digamos. Y le mando un abrazo al doctor Fierros, que fue mi profesor cuando yo fui estudiante de la maestría en Ciencias Forestales en la Universidad Autónoma Chapingo, y de quien tengo muy gratos recuerdos. Doctor Fierros, un abrazo. Sí, bueno, les recuerdo a nuestros seguidores que este video se va a subir en el canal de YouTube del canal de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales de la Ciudad de México, para que por ahí también nos sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, pasando a otra pregunta, César Monroy dice, ¿qué repercusiones ecológicas puede tener la migración asistida altitudinalmente de aves religiosa respecto a las especies inmediato superior? Un poco refiriéndose al Pinus hardeggi, que por ahí también viene otra pregunta Sí, relacionada. o sea, eso es una pregunta importante. ¿Qué va a pasar con la comunidad de vegetal local, verdad? O sea, nosotros decimos, hay que plantar aves a mayor altitud y en su parte alta exceder el límite altitudinal normal, que es más o menos 2.500, 2.600 metros, y empezar a ocupar sitios donde está ahorita Harvey y no hay Oyamel. ¿Qué va a pasar con el Oyamel? Perdón, y hay Harvey y no hay Oyamel, sí. Entonces, el asunto es preguntarse, si no hacemos nada, ¿qué va a pasar con esa comunidad local? O sea, esa comunidad local también se va a deteriorar por el cambio climático. Entonces, no hay razón para pensar, estamos haciendo mal en desplazar una comunidad local, porque esa comunidad local no se va a mantener tal cual está. Va a sufrir el embate de un marzo, abril y mayo más caliente que nunca, más seco de lo habitual, y se va a deteriorar.
Ahora bien, el bosque de Harvey es un bosque bastante abierto, normalmente no hay masas puras densas, entonces creo que hay espacio para ir plantando oyamel entre los árboles de Harvey. Y ciertamente no soy de la idea, nunca lo he sido, de llegar a un sitio donde no hay oyamel, pero si hay Harvey con una motosierra, vamos a derribar los Harvey y vamos a plantar oyamel. No. Simplemente creo que hay que reforestar sitios que ya están perturbados, donde no hay arbolado, donde hay pastizal de Molenbergia, y hay tantos sitios deforestados en México, tantos sitios perturbados, tanta tala ilegal que ha ocurrido en tantos lados, que yo creo que nos sobra sitios para reforestar sin tener que llegar con la motosierra a derribar a ningún árbol. Sí, gracias. Por aquí otra pregunta de Ricardo García García. ¿Se ha ensayado o hay alguna prospección sobre movimiento latitudinal? Sí, yo he puesto mucho énfasis en el movimiento altitudinal porque las coníferas mexicanas pues ocurren en las montañas del eje neovolcánico, Sierra Madre Oriental, Occidental, Sierra Madre del Sur, etcétera, pero en otros países que es mucho más plano, por ejemplo en Quebec, pues sí hay un movimiento. El movimiento recomendado sería latitudinal, por ejemplo, Pseudotsuga menziesii en el centro y norte de British Columbia. Habría que moverse hacia el norte de British Columbia, incluso algunas poblaciones tal vez llegando a Yukon. Entonces, este movimiento altitudinal también puede verse como un movimiento latitudinal en nuestro hemisferio hacia el norte. Y entonces, digamos, nuestra propuesta es, se me pasó decir que nuestros experimentos indican que es factible, sin tener una pérdida importante de sobrevivencia y crecimiento, moverse 400 metros de altitud, hasta 400. Si te mueves más de 400 metros de altitud, sí empieza a tener una caída importante del crecimiento ahorita. Entonces, 400 metros equivale a 2 grados. Entonces, eh, para contestar la pregunta, un movimiento latitudinal sería el equivalente a moverse hacia el norte, lo que equivalga a 2 grados de temperatura. A sitios más fríos, 2 grados más fríos. Yo creo que sería aceptable en sitios planos. Ok. Rafael Rivas de Costa Rica pregunta que si tiene folletos, refiriéndose un poco a dónde podría consultar este tipo de información. No sé, por ahí Sí, tenga. el material de divulgación más, pues más, digamos, de tipo de divulgación es justamente un manual que nos publicó la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, que se llama, ya no me acuerdo, que es algo como Manual de Reforestación considerando Cambio Climático y está disponible en el sitio de la CONAFOR. En nuestro sitio de ResearchGate hay varias publicaciones que se pueden bajar libremente y también me puede escribir directamente a mi correo y con todo gusto le mando los artículos que no haya podido bajar. Ahora se pueden bajar de muchos sitios, ¿verdad? Pero si algo que no haya podido bajar y lo he presentado, con todo gusto se lo envío por correo, que es csaenzromero@gmail.com. C de Cuauhtémoc, Sáenz Romero, como mis apellidos, @gmail.com. Sí, perfecto. Ahí en el Facebook vamos a dejar los datos de contacto del doctor y bueno, algunos documentos que tiene la CONAFOR en su página de internet para que los puedan consultar. Igual en la página de la Asociación de Profesionales Forestales, sección Ciudad de México, estaremos subiendo algo de material y bueno, para que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Otra pregunta, bueno, Charlie Benítez nos comenta que los modelos de nicho ecológicos predicen que los límites climáticos inferiores y superiores subirán en la altitud. Se ha observado la migración altitudinal de forma natural, pero ¿se ha observado la reducción de la especie en el límite inferior? Sí, o sea, en el límite inferior hay una contracción, sin duda. O sea, hay un trabajo de eh, Felipe del Castillo con su estudiante Zacarías Eslava midiendo los límites de las comunidades vegetales en Oaxaca, en esta justamente desde Oaxaca hacia Ixtlán de Juárez y Guelatao, y hay una contracción en los dos, o sea, hay una contracción del límite altitudinal inferior, pero no hay un avance importante en la parte alta, ¿no? Pero sí definitivamente hay una contracción en el límite altitudinal inferior. Y eso, bueno, mostré las fotografías de Marruecos, Mongolia, etcétera, ¿no? Sí hay una contracción. Ok, muchas gracias. Él mismo nos pregunta
¿no sería mejor mantener los límites altitudinales de la especie a través de mejoramiento genético para que puedan mantenerse en las nuevas condiciones climáticas que hay? Sí, es una muy buena pregunta y lo que sucede es que la variación genética que hay dentro de población en nuestra perspectiva y particularmente para las poblaciones del límite exérico, del límite altitudinal inferior, no es suficiente. Es decir, la variación genética que hay dentro de población no alcanza para responder al clima que se está desplazando demasiado rápido. Entonces, un programa de mejoramiento genético tarda demasiado tiempo y tienes un límite. O sea, en una población puedes medir, ¿no? Vamos a medir cuáles son los individuos más resistentes a sequía y los menos resistentes. Vamos a tomar los más resistentes y vamos a plantar esos. Claro que lo puedes hacer, pero ese intervalo que tienes es demasiado angosto. ¿Por qué? ¿Por qué es demasiado angosto? Porque las poblaciones, como mostré en lo de Oyamel, en los ensayos de jardín común, las poblaciones se han especializado a un intervalo de clima particular, o sea, no están adaptadas a todo el clima de la especie, sino a un intervalo. Hay variación, sí hay, pero esa variación es un asunto debatible, ¿eh? Y es un asunto un poco de opinión. Creemos que no va a alcanzar para responder con selección natural a la violencia y velocidad del cambio climático. ¿Sí ayuda? Sí. ¿Es suficiente? Creemos que no. Gracias, doctor. Bueno, otra pregunta de Miguel Acosta Mireles dice, Sí. pero ¿qué va a pasar cuando ya llegues al límite altitudinal al que crecen los árboles? Tarde o temprano se llegará a los límites altitudinales más altos. ¿Se tiene previsto esto? Sí, y justamente, y le mando un saludo a Miguel Acosta, que fue mi compañero de maestría en la Universidad Autónoma Chapingo, pues por eso Pinos Harvey, que ya está en las cumbres de las montañas más altas de México, es una especie muy vulnerable, ¿no? Entonces, especies amenazadas de extinción como la Picea chihuahuana, Picea martinez y Picea mexicana, que ya ocurren en relictos de población, pues ya estaban amenazadas antes del cambio climático, y con el cambio climático, pues con más razón tienen una mayor probabilidad de extinguirse. Entonces, cuando dice Miguel Acosta Mireles, ¿qué va a pasar cuando el clima se nos acaba en la parte alta de la montaña? Pues Harvey no tiene a dónde ir, no en México, no en México. Entonces, habría que buscar en un modelaje de hábitat climático sitios factibles para plantar Harvey en otro lugar que no fuera México. El doctor Christian Wehenkel, profesor de la Universidad de Durango, con su estudiante Eduardo Mendoza, Maya, están modelando Picea mexicana y Picea martinezi. El problema de uno de los dos es que el hábitat climático desaparece por completo para todo el territorio mexicano para 2060 y curiosamente encontraron hábitat climático en Taiwán y en Corea, Corea creo que del sur. Entonces suena de locos, ¿verdad? Llevar una de las piseas en peligro de extinción a Taiwán o a Corea, pero pues si allá va a estar el hábitat climático, pues habría que pensar en tener un proyecto de un ensayo de procedencias allá. Ya encontré la publicación que le decía a la persona de Costa Rica, es Guía Técnica para la planeación de la reforestación adaptada al cambio climático. Guía técnica para la planeación de la reforestación adaptada al cambio climático, editada por CONAFOR 2014. Adelante, Iván. Ok, muchas gracias. Otra pregunta de igual Charlie Benítez. Con la migración altitudinal, ¿cómo se afectaría a otras especies como animales, plantas y hongos? El doctor Roberto Lindic del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad ha planteado, eso está en nuestro artículo de Canadian Journal 2020 que mostré, que habría que migrar ensambles de especies, que significa, si tenemos una población objetiva, por ejemplo, el oyamel, ¿hay que migrar el oyamel? Sí, pero no lo deberíamos migrar solo, sino acompañado de su planta nodriza que la proteja con su sombra, y si hay micorrizas específicas para el oyamel que no haya mayor altitud, por ejemplo, en un bosque de Harvey, habría que inocular en el vivero nodrizas particulares que puedan desempeñarse bien a mayor altitud, y entonces ya van tres, ¿verdad? El oyamel, la planta nodriza y la micorriza. Podemos migrar más, es un asunto de dinero. O sea, si podemos migrar más especies, claro que sería deseable, pero nos alcanza el dinero tal vez no. Entonces es un asunto de costo. Ahora bien,
Si logramos tener árboles sanos a mayor altitud, en lugar de árboles muertos, defoliados, como los que mostré en las fotografías del límite xérico, pues van a llegar las aves, ¿no? Y las aves, al perchar, dispersan semilla, y de otras especies que no son nuestro objetivo comercial o de conservación, y se va a enriquecer. Es como una cabeza de playa, ¿verdad? Entonces, confiamos que hay que tener lo que en ecología se llama especies clave, keystone species, árboles sanos que son claves para la estructura y función del bosque, y si tienes árboles sanos, van a llegar otras especies, van a llegar volando, pájaros, van a llegar insectos y van a enriquecer la comunidad. No necesariamente las tenemos que mover. Las podríamos mover, sí, pero el costo es demasiado alto, ¿no? Correcto. Un poco también relacionado con lo que acaba de comentar, pregunta José Antonio Hernández Moreno, ¿qué efectos tendrá la invasión del nicho en las especies ya adaptadas? ¿Se adaptarán las especies asistidas? Si se adaptarán al nuevo nicho, bueno, no sé exactamente por dónde va la pregunta, pero cuando nosotros movemos altitudinalmente hacia arriba, el clima futuro, que es nuestro objetivo, todavía no ocurre, o está ocurriendo a medias, porque estamos en la transición de un clima estable hasta menos 175. A partir de 75 es cuando la temperatura se incrementa, ya como que se rompió el equilibrio ecológico a nivel terráqueo. Entonces estamos en una transición climática, pero el clima de 2030, 2060 todavía no ocurre, ¿no? Entonces el problema es que podemos tener daños por heladas, y por eso la experimentación en campo es tan importante. O sea, el modelaje te puede decir, el hábitat climático va a estar allá, ok, ahí ese es mi sitio de plantación, pero ¿qué tan aguantador es una plántula que plantamos ahorita en las lluvias de 2020, verdad? Es decir, necesitamos movernos en una ventana de plasticidad fenotípica. Plasticidad fenotípica es la capacidad de expresar distintos fenotipos con un mismo genotipo, en donde al llegar al sitio puedes aguantar las heladas y puedes adaptarte al clima objetivo que va a ocurrir en 2030, 2060. Ese intervalo de adaptabilidad de plasticidad fenotípica es el que tenemos que encontrar experimentalmente. Por eso la experimentación en campo de esto es tan importante, y ojalá que el CONACYT, CONAFOR, digamos, tenga un financiamiento que debería tener para financiar este tipo de experimentación, que creo que es muy necesario, Iván. Sí, claro, de hecho la idea es darle voz a estas investigaciones porque, bueno, muchas se quedan allí en la nube, en la red, y es un poco complicado a veces acceder a ellas si no se está totalmente inmiscuido en estos temas. Y bueno, continuando con las preguntas, agradecemos todas sus participaciones. Hay un gran debate. Eh, bueno, más bien hay mucha inquietud sobre este tema. Y bueno, otra de la pregunta es de José Antonio Hernández Moreno. ¿Tiene idea de los efectos ecológicos de ayudarle a una o dos especies a migrar hacia lugares más fríos y poner a competir por espacio, agua, nutrientes, etcétera, con especies que ya están naturalmente en esas altitudes? Sí, es un asunto de valoración de riesgo. Es decir, si tú plantas en un sitio donde no estaba la especie, por ejemplo, Oyamel, donde ahorita solo hay Harvey, y aunque aproveche los espacios, pues habrá alguna competencia, ¿qué le va a pasar al Harvey? Bueno, ¿va a ser desplazado? Sí. La pregunta de eso contra qué cosa, qué es la otra opción? La otra opción es la inacción. La inacción es, pues dejemos que la naturaleza opere. Sí, nada más que la naturaleza necesita, si aprendemos del pasado, periodos interglaciares de 10,000 años, y no los tenemos 30. Entonces, esa comunidad vegetal de Harvey se está deteriorando y no va a mantenerse como está ahorita. No se me olvida un comentario de un funcionario de la CONAFOR que me dijo, ¿sabe cuántas semillas necesitamos de Harvey para nuestro programa anual de producción de planta? Necesitamos 150 kilos anuales de Harvey. El ingeniero Arciniega, un excelente técnico, me dijo, ¿sabe cuánto hemos colectado en los últimos años? 4 kilos. Necesitamos 150 y colectamos 4. ¿Por qué colectaron 4? Bueno, porque los árboles están estresadísimos, porque marzo, abril y mayo es más caliente que nunca,
tan seco como siempre o un poco más seco. Y esa combinación es lo que está matando a los árboles. Entonces, esa comunidad vegetal que en el comentario se quisiera proteger, no se va a mantener como está. Ese es el asunto. Y aquí quiero relatar una anécdota que yo sé que va a sonar radical, pero pues se las relato, que fue en el 2009, en la Comisión Forestal de América del Norte sesionamos en Oaxaca y participamos en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales y tuve el gusto de traducir la ponencia del doctor Tom Ledick. Tom Ledick era un genetista que ya falleció de California, del Servicio Forestal y la Universidad de Davis. Entonces era así, traducir al vuelo. Pues no soy traductor simultáneo, ¿verdad? Es un poco difícil. Y dijo una frase que me impactó tremendamente. Dijo el doctor Tom Ledick, Ciudad de Oaxaca, 2009. En el futuro, los bosques sanos van a ser aquellos que plantamos con migración asistida. Me impresionó mucho porque venía de Tom Ledick, y Tom Ledick era una persona que conocía muy bien los bosques mexicanos y había hecho muchas investigaciones, entonces era alguien que yo respetaba mucho, y pues si lo decía él, alguna razón iba a tener. Entonces fue 2009, han pasado 11 años, y cada vez estoy más convencido que Tom Ledick era una persona visionaria. Iván. Ok, muchas gracias. Nada más un par de preguntas más que voy a leer. Rodolfo Moreno nos comenta, en los tratamientos para regeneración natural de los sistemas de manejo forestal, la primera apuesta es la renovación de masas con regeneración natural, por lo que la sustitución de especies con migración asistida no es compatible con la normatividad vigente. Sí, como expliqué en la figura de zonificación altitudinal de 3 zonas altitudinales de Oyamel, si colectas de la zona más baja, la 1, y plantas en la 2, no estás reemplazando especie, estás reemplazando procedencia. La 2 colectas y plantas en la 3, no reemplazas especie, reemplazas procedencia. Pero en la 1 sí hay reemplazo de especie, más arriba sí hay reemplazo de especie. Entonces, quisiera, digamos, enfatizar que la migración asistida no significa necesariamente reemplazo de especie. Es lo que llama más la atención y es lo que, digamos, genera mucho debate, especialmente con grupos de ecologistas, pero no siempre, es más, la mayor parte de las ocasiones no hay reemplazo de especies, solo de fuente de semilla. En la pregunta que nos hace esta persona Moreno, pues sí, la regeneración natural preserva la estructura genética de la población original, y esa población original responde a un proceso evolutivo bajo un clima estable, y ese clima estable se acabó en 1975. Si ustedes ven las gráficas de incremento de temperatura, en 75 es donde empieza a subir la temperatura, y entonces hay que, pues no digo eliminar la regeneración natural, sino hay que combinar la regeneración natural con reforestación, con semilla que venga de un sitio a 1,5 grados más caliente que el sitio a reforestar. Yo no creo que haya que eliminar la regeneración natural, sino que haya que combinar con reforestación, haciendo migración asistida. Y la normatividad, pues es que la normatividad se hizo pues derivado de la experiencia de un periodo muy largo de clima estable. Entonces necesita una nueva modalidad en tiempos de cambio climático. Así como hay una nueva normalidad por el coronavirus, se necesita una nueva normatividad por el cambio climático, sobre todo en las áreas naturales protegidas. Iván. Es correcto. Pues muchas gracias, doctor Cuauhtémoc. Nada, la última intervención. Nos pregunta Mali Santa Cruz si puede compartir su presentación, ya sea por Facebook, que nos permita compartirla. No sé si tiene algún problema. No, prácticamente todo es información publicada, y sí, con todo gusto ustedes súbanla, por favor. Yo no tengo ni Facebook, entonces sería en el sitio de ustedes. No soy millennial, lo siento. Perfecto. Sí, como les comentaba, únanse a nuestras redes sociales, síganos por ahí, tenemos muchos eventos. Y bueno, ahorita le voy a dar la palabra al ingeniero Miguel Gallegos Mora, quien es suplente de la gerencia de CONAFOR en la Ciudad de México, para que nos dé una conclusión de la ponencia. Adelante, ingeniero Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Quisiera externar el entusiasmo que resulta para su servidor poder hacer un merecido reconocimiento al colega biólogo y forestal ya, Cuauhtémoc. Bienvenido a todo tu equipo de trabajo. Sé que nadie puede solo y mi más amplio reconocimiento, Cuauhtémoc. Para nosotros ha sido de enorme utilidad el tema. Llegamos, me dicen que casi a 400 seguidores. A todos ellos, gracias por escuchar, por participar. Y bueno, el reto el reto de poder hacer algunas conclusiones y comentarios, pues es bastante interesante, sobre todo porque nosotros como funcionarios públicos estamos, en el caso de su servidor, estamos ávidos de tener este tipo de información. Entonces, primera conclusión, nosotros habremos de incorporar a nuestro quehacer diario lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, en la medida de nuestras posibilidades. Muy necesario, muy oportuno, y qué bueno que en México contamos con este tipo de investigaciones. Mis felicitaciones y entusiasmo porque sigan adelante y en todo lo que podamos apoyar. Segunda conclusión, todo lo aprendido en la ponencia lo habremos de compartir con nuestros técnicos para transitar hacia tomar conocimiento del tema. Tercera conclusión, habremos de buscar alinear objetivos en cada sitio forestal, en cada rodal, en cada ejido, en cada comunidad, en cada pequeña propiedad, en cada ANP que contenga este tipo de ecosistemas forestales que requieren esta atención, ¿sí? Y cuando digo alinear objetivos, me surge porque todo terreno forestal tiene un dueño, tiene un propietario. Desde el campesino forestal, desde el técnico forestal, desde el comisariado, la alcaldía, el gobierno del estado, el gobierno federal, todas las instituciones que incidimos en un área, necesitamos alinear, subir a nuestros objetivos para alinearlos y convencernos todos de que es necesario tomar esto de una vez por todas en nuestros programas de trabajo. Ahora, ¿cuál es el gran reto? El gran reto es que como seres humanos, pues sí, vivimos muy poco, y ahora con este reto de un agente dañino que anda en el ambiente amenazándonos a todos, el COVID. Entonces tenemos que aprender rápidamente, aprender lo más que podamos del pasado y del presente, como es este momento, para que en un futuro lo que heredemos tenga una composición que pueda seguir brindando los bienes y los servicios que nuestros descendientes van a requerir, ¿no? Otra conclusión que yo veo es que este tipo de conocimientos confirma una vez más, como siempre se ha sucedido, de que necesitamos instituciones técnicas con idoneidad para cumplir con estos retos. Que esta presentación, que esta voz llegue hasta quien tenga que confirmarnos y tomar la decisión para crecer más como instituciones técnicas y comprender y ejecutar este tipo de tareas, ¿no? Una conclusión más es de que efectivamente hemos detectado, por lo visto, que
afirmamos que nos faltan recursos económicos para estar en la atención del reto, pero habremos de, a pesar de las circunstancias, habremos de buscar todas las opciones que tengamos en nuestro entorno, ¿no? Una conclusión más, necesitamos que la dinámica del conocimiento en tema de cambio climático y por el ritmo que lleva tan agresivo, necesitamos hacer arreglos normativos y administrativos para poder atender las recomendaciones, porque de otra manera, dejar que pasen las cosas de manera natural es correr el gran riesgo de que en el futuro nos quedemos sin bosques. No me imagino yo ver estos ecosistemas de pinos Harvey ausentes. Es impresionante lo que escuché, doctor, pero tomemos las riendas para ajustar nuestras acciones y que asistamos a la naturaleza para que esa migración pueda darse y se mantengan los bosques, ¿no? Ahora, algo que hemos venido comentando bastante y que qué bueno que lo mencionaste, doctor, es el que cuando hablamos de reforestación, de plantación, de establecimiento de árboles con fines de restauración, el gran reto que siempre hemos tenido en las instituciones es detectar los espacios que realmente lo requieren. Ese es el reto. Y tú lo dijiste claramente. Y yo coincido, no puedo coincidir más de que ya debemos dejar atrás el establecimiento de plántulas a una distancia equidistante, cuando son con fines de restauración. Definitivamente tendremos que aumentar la capacidad de caracterizar el sitio, de describirlo y de pasar esa habilidad a los señores trabajadores forestales que traen la pala y para que sepan cómo colocar y en dónde colocar el arbolito en función de sus necesidades ecológicas. Y esto se obtiene pues observando la naturaleza donde vamos a plantar. ¿Para qué? Pues para tener un equilibrio donde lo que establezcamos no rompa, no distorsione lo que la naturaleza ha venido construyendo por miles de años en el sitio. Y miles de años, me refiero a que el género Pinus tiene ya más de 300 millones de años en la Tierra. Y las generaciones que estamos viendo ahorita de árboles, de edades, son mucho más antiguas que lo llamé. Mucho más antiguas. Entonces, el gran reto de transitar hacia una reforestación con fines de restauración asistida y atender el cambio, la velocidad del cambio climático, pues es un gran reto, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? El comprender cómo hacer una nueva reforestación, olvidándonos de distancias equidistantes, es para nosotros un reto que habremos de aplicar en lo inmediato, al menos en nuestra área. ¿Por qué? Porque no vamos a... Pensamos que no se trata de cantidades, se trata de calidad en el establecimiento. Entonces, en este sentido, detectar lugares para plantar con bajas densidades, pero no solo de la estructura arbórea, sino de la estructura herbácea y arbustiva, para poder decir, necesito aumentar la densidad de alguno de estos tres estratos, según la necesidad del sitio, y lo que para nosotros siempre ha sido un gran reto es el que podamos alinear los objetivos en cada sitio, en cada rodal, en cada comunidad. Si nosotros traducimos todo lo que escuchamos y esto que comento, y se lo podemos
se lo podemos transferir a los dueños de los terrenos forestales, pues estamos del otro lado, ¿no? Estamos del otro lado. Yo creo que no va a ser la primera ni la última vez que nos veamos, doctor. Coincidimos en bastantes puntos y creo que el reto está en puerta, ¿no? Pues solo hasta ahí yo le dejaría. No sin agradecer a todos ustedes y a la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales y a nuestra Comisión Nacional Forestal de Oficinas Centrales que nos ayudan a que esto llegue a todos los rincones de los que nos apasionamos por el tema forestal. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Desde luego estamos en la mejor disposición de colaborar con CONAFOR en generar nuevas políticas forestales. Muchas gracias al ingeniero Miguel Gallegos, al doctor Cuauhtémoc. Tenemos muchos comentarios en Facebook, los cuales le haremos llegar al doctor Cuauhtémoc para que en su momento haga sus comentarios y respuestas. Y bueno, lo que es esta transmisión que estuvo en vivo en Facebook será subida al canal de YouTube de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, sección Ciudad de México. Y bueno, estamos también en el Facebook como AMPF, sección Ciudad de México, para que por favor nos sigan. Bueno, pues muchas gracias a la Comisión Nacional Forestal, Paulina, Yasmín, Edith, y bueno, a nombre de nuestra presidenta de la sección, Rocío Contar, y a nuestro vicepresidente, Óscar Trejo, pues le agradecemos al doctor Cuauhtémoc, y bueno, gracias por sus comentarios, estaremos al pendiente, les agradecemos su presencia y bueno, todo el material será compartido por Facebook. Creo que se logró el objetivo de este webinar, que es difundir el conocimiento forestal para que cada quien desde su actividad forestal pues lo pueda aplicar y pueda utilizarlo de la mejor manera. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Hasta luego.